desde este momento no se sabe por ni un solo momento. Hola, te voy a hacer para que puedas, Hola. te voy a hacer host para que puedas compartir pantalla y todo eso, porque yo estoy en viaje a la casa. Así que cuando quieras ya podés, sí estás, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Ah, ya hay 16 personas. No sabía que ya habían 16 personas. Vale, vale. Entonces yo comienzo, ¿no? Hola, buenas Sí. noches a todos. Hola, doctora. Es un placer hoy para nosotros tenerla a la doctora María del Rosario Vélez. Ella es neuropediatra, trabaja en el Hospital de Niños Roberto Gilbert y está con nosotros en nuestro Instituto IRED. Vamos a hablar un poquito, va a hablar la doctora, del autismo, de los niños con autismo. Hay muchas personas acá, veo que hay muchos participantes, estamos muy contentos. Vamos a escuchar atentamente a la doctora. Doctora, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias por esta invitación. Y pues, bueno, como sé que el tiempo es oro, vamos comenzando, ¿no? Ok, pues vamos a hablar sobre el trastorno del espectro del autismo en vista de que estamos en el día de, bueno, en el mes realmente de concientización sobre el autismo. Pero antes de hablar sobre el trastorno del espectro del autismo, tenemos que mencionar qué son los trastornos del neurodesarrollo, porque los trastornos del neurodesarrollo engloban al trastorno del espectro del autismo. Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones o retrasos en el desarrollo de funciones vinculadas a la maduración del sistema nervioso central, que se inician en la infancia y siguen un curso evolutivo estable. ¿Qué quiere decir esta definición? Quiere decir dos aspectos. Primero, que los trastornos del neurodesarrollo están vinculados al funcionamiento del sistema nervioso central. Y segundo, que están vinculados a la maduración del cerebro. Por lo tanto, si bien estos trastornos se manifiestan desde la infancia, se van a ir expresando de forma diferente en las diferentes etapas de vida del neurodesarrollo del niño. Es decir, un mismo trastorno del neurodesarrollo se va a expresar con unos matices distintos según la edad en la cual evalúa el niño, porque está dependiendo del desarrollo del cerebro y de la maduración del mismo. Además, otra definición importante es que como los trastornos del neurodesarrollo están vinculados al funcionamiento y maduración del cerebro, también el mismo trastorno va a evolucionar de acuerdo a la evolución del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que regula las funciones motoras, sensitivas, cognitivas y emocionales que permiten al ser humano la adaptación al medio, la adaptación al entorno. El sistema nervioso interactúa de un modo más o menos constante con el entorno y de forma más o menos eficaz para que pueda la persona adquirir y perfeccionar múltiples competencias. Cuando las competencias adquiridas quedan por debajo de lo que se supone normal, se considera que existe un trastorno del neurodesarrollo.
Pero aquí he puesto entre comillas la palabra normal al breve, porque ¿qué es lo normal? Lo normal en medicina es lo que está en la campana de Gauss. Esto es lo normal. Este 95.5%. Esto es lo que se considera normal, ya sea médicamente o socialmente. Y lo que está afuera en las colitas, ese 4.5% restante, es lo que está fuera de lo que la mayoría de las personas hacemos o como la mayoría de las personas nos comportamos en un determinado contexto a una determinada edad. Por eso, por esa, podemos llamarle cierta subjetividad de lo que se considera normal, es que hace a veces difícil poder poner un límite hasta donde tal patrón de conducta puede ser definido como un trastorno del neurodesarrollo y hasta donde no, porque los seres humanos no somos robots y tendremos ciertos matices en nuestra forma de ser, dependiendo de nuestra propia personalidad y también del entorno en el que vivimos y la crianza que nos tenemos. Entonces, no podemos aquí poner, no es tan fácil como en el caso de, por ejemplo, la presión arterial, ¿no? Cuando es por encima de 140 y 90, eso se llama hipertensión. Pero si es por debajo, es normal. En los trastornos del neurodesarrollo no hay esos límites. Los límites pueden ser un poco difíciles de establecer y eso es lo que hace que quizás entre un especialista y otro puedan superponerse ciertos trastornos o que si yo hago la evaluación en una determinada edad o en un determinado contexto, pueda haber cierta variabilidad. Ahora, ¿cuáles son los trastornos de neurodesarrollo más conocidos? No son solamente estos, hay más, pero los más conocidos y los más prevalentes en la infancia son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que por sus siglas se denomina TDAH, el trastorno específico del desarrollo del lenguaje, que se le llama TEL, o algunos le llaman disfasia, y el trastorno del espectro del autismo, que se lo conoce como TEA en sus siglas, y que es el motivo de este webinar. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Esta definición no es tan antigua. Esta definición se estableció en el 2013 con la última publicación del DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, porque antes del 2013 la definición y clasificación de autismo era distinta. Es a partir del 2013 con el DSM-5 que se emplea el término TEA, que significa trastorno del espectro del autismo. Y además de abarcar esta definición, que si bien es similar a las definiciones previas, hace énfasis en otros aspectos. Primero, que los síntomas deben estar presentes desde las primeras fases de desarrollo. Quiere decir que no es que de repente el niño se transformó, sino que desde muy pequeño, desde el año de edad o un poco antes, ya se veían ciertas atipicidades en su conducta. Por otro lado, que estos síntomas nucleares que hemos definido como la deficiencia en la comunicación social y los patrones restrictivos, causan un deterioro significativo, clínicamente significativo en la vida del niño, ya sea en el aspecto social, en el aspecto familiar, educativo o si es adulto laboral. Y que no se expliquen mejor, ya sea por un déficit intelectual o por un retraso global del desarrollo. El DSM-5 indica que además requiere para el diagnóstico hacer ciertas especificaciones. ¿Cuáles son? Que se debe indicar si el niño con trastorno del espectro del autismo tiene o no tiene déficit intelectual. Hay que indicar si tiene o no tiene un trastorno del lenguaje o un deterioro del lenguaje y si está asociado a otro trastorno del neurodesarrollo
o afección médica o genética. Es de mencionar que los trastornos del neurodesarrollo son muy comórbidos. Entonces, no es raro, es más, lo más frecuente es que se asocien entre sí y que yo tenga un niño con un trastorno del espectro del autismo y que además cumple criterios de TDAH, o además tiene un TEL específico, o que además tiene un trastorno de aprendizaje de la lectura, por ejemplo, o de la escritura, una dislexia. No es raro, porque todos estos forman parte de los trastornos de neurodesarrollo y son muy comórbidos. Ciertamente eso habrá influido en que el DSM-5 indique que tiene que especificarse si está asociado a otro DND o no. Y por último, se requiere indicar el nivel de gravedad y así lo estratifica en leve, moderado o grave, ya sea como 1, 2 o 3 respectivamente. Pero, como ya lo mencioné hace un momento, esta es la definición última, la del 2013, con la publicación del DSM-5, pero no siempre se definía así al autismo, ni se lo consideraba como tal. Con el paso de los años, la definición y los criterios diagnósticos han ido cambiando. Y pueden ver cómo desde el primer DSM, que fue alrededor de 1950, cuando ya se reconocía el autismo, en 1942 fue descrito por Kanner y en 1943 por Asperger, ya estaba reconocido el autismo como tal, como un síndrome. El DSM-1 no lo incluía y esos síntomas los consideraba como parte de la esquizofrenia. Luego el DSM-2 en 1968 lo considera pero como una esquizofrenia infantil, o sea, aún no lo considera como una categoría separada. Fue en el DSM-3 en 1980 cuando recién se incluye un diagnóstico separado y se lo considera como el autismo infantil, más ajustado a la descripción que hace Kanner en los primeros casos que él publica. Luego viene el DSM-4 y su revisión, el DSM-4R, cuando se lo denomina TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. Y finalmente viene el DSM-5, que es el que ya mencioné, que es cuando se emplea el término TEA y se hace digamos, un perfeccionamiento en la clasificación de los diferentes tipos de autismo que consideraba previamente el DSM-4. ¿Cómo clasificaba el TGD? Esto es historia ya, pero es importante mencionarlo porque aún podrán encontrarse con especialistas que los mencionan o que tengan aún en su definición del diagnóstico ciertos aspectos que ya son antiguos. Perdón. Entonces es importante que conozcan. En el DSM-4R, que fue la revisión del 2000, se definen los trastornos generalizados del desarrollo como un trastorno del neurodesarrollo que se expresa con alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, con problemas en la socialización y además comportamientos restrictivos y extraños, e incluía 5 tipos de TGD. El primero, que era el autismo en la niñez o el autismo infantil, que era el más aproximado a la definición de Kanner. Luego el síndrome de Asperger, que era el ajustado a la definición de Asperger, de Hans Asperger, que es lo que ahora se conoce como el autismo de alto funcionamiento. El otro tipo es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que era en el subgrupo en el cual se incluían todos aquellos niños que tenían ciertos criterios de autismo, pero que no se los podía incluir en el autismo en la niñez porque no era tan grave, ni tampoco en el Asperger, donde se consideraba que no debía haber retraso mental. Entonces, como no podía entrar ni en el uno ni en el otro, se lo ponía en el no especificado. Además, incluía 2 formas más, como es el trastorno desintegrativo, que en este se englobaba aquellos casos de niños en los cuales la regresión del desarrollo era muy marcada. O sea, los padres podían identificar cómo había un desarrollo completamente típico
y llega un momento en que el niño retrocede drásticamente. Este síndrome ahora se lo considera como un síndrome secundario a una patología neurológica primaria. Por ejemplo, existen epilepsias graves que ahora pues en neurología infantil se las denomina encefalopatías epilépticas que pueden generar un trastorno desintegrativo. Y por último, se consideraba como el síndrome de Rett, que es un síndrome genético, es una enfermedad genética que afecta a niñas que en su fenotipo conductual tienen un patrón que se corresponde con el autismo, pero es una patología genética que además engloba otros trastornos neurológicos como microcefalia, retraso mental, un trastorno del habla muy marcado y una epilepsia refractaria. Esta clasificación ya no se la acepta en las nuevas clasificaciones. Sin embargo, ustedes escucharán que todavía se llama síndrome de Asperger o todavía autismo infantil. Incluso si alguien ha tenido en sus manos un informe del Ministerio de Salud Pública, va a ver que se emplea el código CIE-10 y el código CIE-10, como es viejo, es de antes del 2000, todavía emplea esta clasificación. Todavía no tiene a consideración la clasificación actualizada del DSM-5. Esta clasificación, que si bien es desde el 2000, pero ya viene de años antes, arrastrando estos términos, deriva de las descripciones iniciales de Leo Kanner en 1943, cuando él describe, publica casos de niños y niñas con una conducta muy peculiar que le llamaba la atención y le denominó autísticos. Y en la publicación la llamó alteraciones autísticas innatas del contacto afectivo. Y al año siguiente, sin conocer la publicación de Kanner, Hans Asperger en 1944 publica también casos de niños que si uno lee esos casos que publicaron ellos, podrán ver que algunos casos descritos por Kanner se ajustan más a un síndrome de Asperger y algunos de los casos publicados por Asperger se ajustan más al autismo en la niñez. La publicación de Asperger no tuvo mucha difusión porque él escribió en alemán y fue recién en 1981 cuando la inglesa Lorna Wing lo tradujo y ella emplea el término de síndrome de Asperger. Ahora, vamos con la frecuencia, la prevalencia. El trastorno del espectro del autismo, así como todos los demás trastornos del neurodesarrollo, son muy frecuentes. Todos los trastornos del neurodesarrollo tienen una prevalencia aproximada del 5%, todos los trastornos del neurodesarrollo. Imagínense, 5 de cada 100 niños. O sea que si ustedes se van al cine, aunque ahora pues ya no podemos ir al cine, pero si se van al cine, siquiera, si hay ahí 100, que en el cine más de 100, más de 5 niños tendrán un trastorno de neurodesarrollo. Obviamente no todos van a ser autismo. Probablemente la más frecuente es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero los trastornos de neurodesarrollo son muy frecuentes. Y en el autismo ha habido en los últimos años un sorprendente aumento en la prevalencia respecto a lo que se conocía antes. En una publicación del Pediatrics, que es la revista de la Academia Americana de Pediatría, de solamente el año pasado, 2020, indica que la prevalencia de autismo en Estados Unidos es de 1.7% de niños, o sea, 1 de cada 59. Es muchísimo, es realmente alta y es algo que llama la atención porque de repente hay más autismo que antes. Entre los factores que se creen que pueden influir en este aumento en la prevalencia es que se cree que puede ir asociada a la ampliación de los criterios diagnósticos del DSM-5. A la hora de considerar trastorno del espectro, ha permitido englobar más casos, incluso los leves. Quizás aquellos que antes no se diagnosticaban o se diagnosticaba de otra cosa, pues ahora se lo define como un TEA leve. También se cree que puede ir asociado a esa definición más inclusiva que tiene el DSM-5, que ya no emplea ese término TGD que decía el DSM-4. También la mayor concientización pública que ha facilitado un diagnóstico precoz y por lo tanto pues que aumente la prevalencia, como decía, ¿no? Ahora hay más concientización, se conoce más, se va a consultar antes al especialista y por lo tanto se diagnostica más. Pero también
se cree que puede haber una sustitución del diagnóstico. Antes, estos niños podían ser diagnosticados como un retraso mental, ¿ya? O que tenía algún síndrome genético específico. Pues ahora, con una buena evaluación neuropsicológica, se puede ver que o no es un retraso mental o no solamente es eso, sino que si bien habrá un déficit intelectual, pero además tiene un patrón conductual compatible con autismo. Y por último, que sí se considera que debe haber un aumento asociado a factores de riesgo biológicos que aún se están investigando. Pero también hay que tener en consideración que la prevalencia que presentemos va a variar según la edad establecida como punto de corte. ¿Por qué? Porque si bien la minoría de niños con autismo se diagnosticarán antes de los 3 años, entonces si yo cojo como punto de corte 3 años, no voy a tener una prevalencia del 1.7%, probablemente tendré una prevalencia más baja. Pero si yo cojo como punto de corte 5 años, pues sí estaré con una prevalencia del 1.7%. Además, la severidad del autismo también influirá. ¿Por qué? Porque los niños que tienen TEA leve suelen ser diagnosticados más tardíamente. No es raro encontrar adolescentes que tengan un TEA leve o de alto funcionamiento y que nunca fueron diagnosticados en la infancia. Entonces, si cogemos un punto de corte 5 años, muchos TEA leve probablemente no estén incluidos en ese porcentaje. Ahora, la etiología. Hay mucha investigación sobre autismo, mucha que se ha hecho y que se sigue elaborando, se sigue tratando de comprender este trastorno del neurodesarrollo tan peculiar. Y la revista Nature Reviews el año pasado publica sobre ello y describe el resultado de investigaciones serias que pueden concluir como factores de riesgo ambientales, los siguientes que voy a mencionar. 1, la edad avanzada de los padres. Otra, trauma al nacer. Básicamente una hipoxia perinatal, antes, durante o después del parto. Otro aspecto, la obesidad materna. Un periodo intergestacional corto, es decir, muy poco tiempo entre un hijo y otro, ¿no? Diabetes estacional en la mamá o el uso de ácido valproico durante el embarazo. Son estos factores los que las investigaciones hasta la actualidad se han podido considerar como factores de riesgo, pero esto no quiere decir que sean causa, no son causales, sino que son reactivos. ¿Qué quiere decir? Que en una persona con una X predisposición genética favorece el desarrollo de autismo. Y estas investigaciones han permitido también conocer la ausencia de asociación con ciertos factores que se consideraban que podían ser causales o relacionados con el autismo. Y se ve que no tienen ninguna relación. Lo primero es las vacunas. La investigación seria indica que no hay ninguna asociación de las vacunas con el autismo. Esa publicación antigua que indicó que era así, luego fue demostrada que era fraudulenta, que era mentira, incluso hasta se la retiró de la revista en la cual se la publicó, y creo que hasta el título se le quitó a ese especialista que la publicó, y luego se hicieron investigaciones serias y se demostró que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Tampoco hay relación entre un trabajo de parto prolongado, un parto por cesárea o un parto vaginal asistido, que haya una rotura prematura de membranas o el uso de técnicas de reproducción asistida. Estos factores se han visto en las investigaciones serias que no están asociados con un riesgo mayor de tener un hijo con autismo. El mecanismo por el que podrían desencadenar el riesgo de autismo, estos factores ambientales, implican mecanismos muy complejos, en los cuales no solamente influye el factor ambiental, sino también efectos genéticos y epigenéticos. La epigenética es la influencia del ambiente sobre los genes, y eso
además de factores de inflamación, estrés oxidativo, daño hipóxico, isquémico. O sea, realmente es algo multifactorial, por lo cual poder decir esto es lo que lo provoca es realmente complejo. Sin embargo, sí se conoce que el autismo tiene una gran carga genética. Los estudios en gemelos y familias demuestran que el autismo tiene una contribución genética muy grande, con una heredabilidad estimada que varía entre el 40 a 90%. ¿Qué quiere decir? El porcentaje en que se puede atribuir a esa persona que por sus antecedentes familiares haya tenido autismo. Se estima que un 10 a un 20% de las personas con autismo albergarían una mutación puntual de novo o de significado incierto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está descrita en la población y no se sabe si es causa o no. Pero un 10 a un 20% de personas con autismo tienen una variante o una mutación de novo que podría contribuir a su presentación. Pero eso, si cogemos a las personas con autismo, un grupo X de autismo, a todos ellos les hacemos un exoma y les vemos que un 10% tienen mutaciones raras que no sabemos explicar. Pero si cogemos a toda la población, vemos que la contribución de mutaciones específicas para el riesgo de autismo es muy baja, menos del 3%. Por eso es que no justifica andar haciendo estudios genéticos para diagnosticar autismo, aunque sepamos que como etiología sí hay una importante carga genética en ello. Vamos a comentar con más detalle los síntomas nucleares del trastorno del espectro del autismo. Son básicamente dos, como ya los mencionamos al inicio. El primero es la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, ya que tienen que ser manifestados por en los tres siguientes ámbitos. Uno, que hayan deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que hayan deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Y tercero, deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Tiene que haber la expresión de esta deficiencia en la comunicación en los tres contextos. El primero, deficiencias en la reciprocidad socioemocional. ¿Qué quiere decir? Que hay un acercamiento social anormal y un fracaso en la conversación normal en ambos sentidos. Que hay una disminución en los intereses, emociones o afectos compartidos, que hay un fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en interacción social, es decir, el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Los gestos, las muecas, cómo muevo yo las manos, cómo muevo yo mi cuerpo, ¿no? La cara de risa o de enfado o de tristeza que yo expreso cuando hablo, eso es el lenguaje no verbal. Y eso es lo que está afectado en los niños con autismo. ¿Cómo se manifiesta? Porque tienen una comunicación verbal y no verbal poco integrada, con anomalías del contacto visual, no te miran a los ojos, sino que miran hacia abajo o miran hacia otro lado. Si te hablan o si tú le hablas, ellos no hacen ese contacto visual, no tienen un lenguaje corporal, es un poquito como robot, ¿no? O que hay deficiencias en la comprensión y en el uso de gestos, ¿no? No se dan cuenta que estoy triste, por ejemplo, que estoy enfadada con lo que le estoy diciendo, porque no comprende ese lenguaje no verbal. Hay a veces falta total de expresión facial, no pueden expresar gestos, ¿ya? O también de comunicación no verbal. Y por último, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Tienen dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, ¿no? Van a un lugar que están todos tristes y él está feliz cantando y riéndose, ¿no? No comprende el contexto social. Dificultades para compartir juegos imaginativos o hacer amigos o ausencia de interés por otras personas. Este es el primer síntoma nuclear. Y el segundo síntoma nuclear son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes. En este caso, con que hayan dos ya es suficiente para el diagnóstico. ¿Y cuáles son?
Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Es decir, estereotipias motores, muchos que hacen el aleteo o caminan de puntitas. La alineación de juguetes, como vemos aquí este niñito que está alineando los carritos o ponen esos cubitos uno encima de otro. Ecolalias, tú le hablas algo y él responde con la misma palabra que uno le ha dicho, o le hace la pregunta y él responde con la misma pregunta que uno le hace. O frases idiosincráticas, repiten frases aprendidas porque le escucharon de la tele, le escucharon a alguna persona, una frase aprendida completamente fuera del contexto. Otro aspecto, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Que cómo se manifiesta con gran angustia frente a cambios pequeños, porque hay una rigidez cognitiva. Si él aprendió así, tiene que ser así. Y si le cambias, le genera muchísima ansiedad. Dificultades en las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar siempre el mismo camino, siempre tiene que ir ahí, siempre tiene que ir del lado derecho cuando sube las escaleras, ¿no? O comer ciertos alimentos. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Un fuerte apego a objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos. Y una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Los niños con TEA habitualmente tienen una alteración sensorial, ya sea hiper o hipo a los diferentes aspectos sensoriales, que puede ser táctil, puede ser visual, puede ser olfatorio, puede ser auditivo, puede ser gustativo. ¿Ya? Por eso a veces pueden mostrar indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, o una respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, pueden hacer un olfateo excesivo, una palpación excesiva de objetos, una fascinación visual por luces, ¿no? O a veces patrones visuales, que le genera a veces movimientos de sus manitos y deditos sobre sus ojos. Estos son los patrones nucleares, los síntomas nucleares del trastorno del espectro del autismo, que para que cumpla criterios tienen que, como mencioné, afectar de forma clínicamente significativa a la vida del niño y estar presentes desde etapas muy tempranas del desarrollo. Ahora, el trastorno del espectro del autismo, al igual como todos los trastornos del neurodesarrollo, como les mencioné, tienen mucha comorbilidad entre sí, pero también pueden tener comorbilidad con otras patologías neurológicas. La más frecuente es los trastornos del sueño. Es muy frecuente que los niños con TEA tengan trastornos del sueño, ya sea un insomnio de conciliación, es decir, que les cuesta dormirse, o de mantenimiento, o sea, que les cueste mantener el sueño y tienen muchos despertares nocturnos. También convulsiones, no es rara la comorbilidad entre epilepsia y autismo. No quiere decir que en todos haya, ni que aparezca desde el inicio del diagnóstico. Puede nunca aparecer o puede aparecerle a los 30 años, ¿no? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo cual nos sorprende, porque si es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente con un 5% de prevalencia, nos sorprende que pueda coexistir junto con el TEA, que tiene un 1.7% de prevalencia. También es frecuente en los niños con TEA los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión, los trastornos del humor. Y esto se ve sobre todo en adolescentes cuando no han sido diagnosticados precozmente. Esto es muy frecuente verlos en niños con Asperger que se diagnostican o en la vida adulta joven, 20, 21 años, o en la adolescencia. También pueden haber trastornos de conducta. Un 30% puede tener un déficit intelectual, un tercio va a tener también un trastorno específico del lenguaje grave y con mucha frecuencia tienen trastornos de aprendizaje de cualquier tipo, de la lectura, de la escritura o del cálculo. Los factores pronósticos. Es muy importante esto tener en cuenta porque de esto podemos esperar, o sea, de tener en cuenta estos factores es como podemos hacernos una visión a futuro de este paciente. Los factores pronósticos principales son el lenguaje, porque los niños con TEA, con deterioro del lenguaje, parecen tener más dificultad social
que los niños con TEA sin deterioro del lenguaje, y es comprensible. Si ellos de por sí tienen dificultades en la comunicación, si además su lenguaje, que es la principal herramienta de comunicación, está afectada, pues su forma de relación social va a estar muy deteriorada. La capacidad intelectual. Los niños con TEA y discapacidad intelectual son los que tienen más dificultades para desarrollar la competencia social. ¿Por qué? Porque hay que comprender que la mejoría del TEA realmente es dependiente de la terapia, y la terapia requiere un aprendizaje. Y si el niño tiene un déficit intelectual, va a ser más difícil ese aprendizaje y por lo tanto el pronóstico va a ser menor. Y el diagnóstico y la intervención precoz es fundamental. Se conoce que el 9% de niños a los que se les diagnostica de TEA al comienzo de la infancia pueden no cumplir con criterios diagnósticos en la edad adulta joven. Pierden el diagnóstico. Se podría decir, entre comillas, se curan, ¿no? En cambio, en el diagnóstico es más probable en niños que fueron diagnosticados con TEA antes, un cambio en el diagnóstico, o sea, que el diagnóstico cambie o desaparezca, es más probable en niños que fueron diagnosticados de TEA antes de los 30 meses o que fueron diagnosticados de la antigua clasificación del DSM-4, que lo denominaba el TGD no especificado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del TEA leve, ¿no? Y eso si es que es leve. Y luego, pues si no era leve, pero yo le inicié una terapia precoz, pues entonces es muy probable que cuando él crezca, la intensidad del TEA haya disminuido tanto que se modifica el pronóstico final, y en algunos casos hasta ya no se puede diagnosticar de TEA. Se podría diagnosticar de un trastorno de la comunicación o un trastorno pragmático del lenguaje, pero ya no cumpliría diagnóstico de TEA y además sería completamente funcional. Por ello, perdón, que tengo problema con esta tecla. Los factores de buen pronóstico podemos concluir que son tener habilidades cognitivas superiores ya precozmente, ¿no? A los 2 años de edad. Tener un adecuado desarrollo del lenguaje, haber participado en servicios de intervención temprana precozmente y haber demostrado una disminución en sus comportamientos repetitivos a lo largo del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que mientras más temprano él inicie la terapia y por lo tanto mientras más pronto sea el diagnóstico, el pronóstico va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si yo ya sospecho de TEA en un niño pequeño, 2 o 3 años, yo le hago su evaluación neuropsicológica, le doy las terapias que él requiere. Si tenía un cierto deterioro del lenguaje, con la terapia del lenguaje va a mejorar y entonces ya gano un factor pronóstico. Luego, al hacer la intervención temprana precozmente, voy a disminuir todos esos síntomas de TEA. Entonces gano otro factor pronóstico. Y si precozmente determino pues que no hay un déficit intelectual, o al menos un coeficiente intelectual dentro de los parámetros de la normalidad, pues tengo todos los puntos a mi favor. Además, los estudios que han visto de calidad de vida, que han sido informadas por adultos con TEA de alto funcionamiento, ellos han indicado, esos son cuestionarios que el adulto con TEA contesta, no son cuestionarios de calidad de vida. Ellos indican que su calidad de vida, o sea, tener una buena calidad de vida, está asociada más con la presencia de apoyos familiares y comunitarios que con los propios síntomas relacionados con el TEA. ¿Qué quiere decirnos eso? Que ellos valoran mucho el apoyo familiar y social que han recibido, más que las propias complejidades de los síntomas de su trastorno. Esta es una tablita que quizás algunos la habrán visto en las redes sociales, ¿no? Que es sobre los signos de alarma. Cada vez se hacen, bueno, hay varias formas de la misma tablita, cada vez se hacen más conocidas porque se promueve el poder diagnosticar tempranamente. Y para diagnosticarlo tempranamente necesita ir tempranamente al especialista, pero irá tempranamente al especialista si yo identifico signos de alarma. Por eso es que se emplean estos gráficos.
¿Cuáles son los signos de alarma que debemos conocer? Un niño que no tiene lenguaje, o sí lo tiene, pero presenta alteraciones. Un niño que se ría sin motivo, fuera de contexto, o que haga un llanto, una pataleta, una tristeza sin causa aparente. Que le hablas y no responda, que parezca sordo. Que sea o muy hiperactivo o muy pasivo. Que cuando le hables no haga contacto visual, mira para otro lado, ¿no? Que no señala, sino que indica sus necesidades llevando la mano del adulto a donde está lo que él desea, ¿no? Que tenga dificultad para relacionarse con otras personas, que tenga un apego inusual a determinados objetos, que haya una aparente insensibilidad al dolor, que no tenga, parece que no mira el peligro, no siente temor ante peligros reales, que tenga conductas motoras repetitivas, como por ejemplo aleteos, ¿no? O la marcha de puntillas, o los deditos en los ojos, o que tenga resistencia a cambios, ¿no? Son los signos de conocer para que, si lo identificamos, consultar con el especialista. El diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo implica varios pasos, ¿no? Y lo primero es sospecharlo. Si yo tengo una sospecha, pues voy al pediatra, ¿no? Y existe un cuestionario muy sencillito que se lo emplea como cribado, se llama MCHAT, Modified Checklist for Autism Toddlers, que sirve para niños pequeños, niños preescolares, desde los 16 hasta los 30 meses. Permite identificar riesgo de autismo. Si este cuestionario me indica que hay riesgo, entonces tendríamos que pasar a las pruebas de confirmación diagnóstica. Las pruebas más empleadas, las pruebas neuropsicológicas más empleadas para el diagnóstico definitivo de autismo son el CARS, el A2 y el ADR. No son las únicas, hay más. Hay uno que se llama IDEA, el inventario del espectro del autismo, hay el que se llama Gillian, hay el Gillian para autismo, Gillian para Asperger, pero estos son los más empleados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, como he mencionado, el diagnóstico de autismo es clínico, requiere cumplir unos criterios diagnósticos. No hay una prueba específica, no hay un examen de sangre que me diga 120 es autismo, 119 no lo es. No, es un diagnóstico clínico porque estamos midiendo patrones conductuales. Entonces, para que todos en el mundo podamos hablar el mismo idioma y que el mismo niño con TEA sea diagnosticado de TEA aquí en Ecuador y también sea diagnosticado de TEA en Estados Unidos y también en China o también en Italia, tenemos que emplear las mismas herramientas. Entonces, estas son las herramientas que son escalas o cuestionarios que en cualquier lugar del mundo se emplean, obviamente, con la traducción al idioma correspondiente para diagnosticar autismo y requieren una evaluación neuropsicológica. Pero, debido a la comorbilidad del autismo con otros trastornos del neurodesarrollo y a la necesidad que indica el DSM-5 de especificar otros aspectos, el diagnóstico no solamente pasa por hacer un checklist de los síntomas y además pasar el cuestionario, sino también evaluar los otros aspectos. Uno, el nivel de desarrollo. Si es un niño pequeño, pues una escala de desarrollo. Si es un niño mayor, pues ya se puede evaluar el nivel intelectual. Como mencioné antes, el DSM-5 te indica, tienes que especificar si hay déficit intelectual o no hay déficit intelectual. Y para eso necesito pasar un test de inteligencia. Si el niño tiene un buen nivel de lenguaje, pues se puede pasar el WIS, que es la escala que en cualquier lugar del mundo se emplea para medir el coeficiente intelectual. Ahora, si el niño no es verbal, hay un trastorno del lenguaje marcadísimo, pues entonces empleo test no verbales de inteligencia, una opción es el Leiter o el KBC. Y por último, como el DSM-5 me dice que yo tengo que indicar si asocia o no asocia trastorno del lenguaje, obviamente tengo que evaluar el lenguaje con test específicos, que hay varios, el ITPA, el McCarthy, el Peabody y el Boston. Hasta aquí podrán ustedes ver que con un buen pediatra, un buen psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo infantil, ya tenemos el diagnóstico de autismo, ya sabemos si hay o no hay y el tratamiento que va a requerir en función del nivel, ¿no?
Hasta aquí el neurólogo pediatra no participa. ¿Cuándo participa el neurólogo pediatra? ¿O por qué es importante ir al neurólogo pediatra? Por un lado, por las comorbilidades neurológicas y por otro lado, para ver si es que hay una causa, o sea, para intentar establecer un diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico es muy poco frecuente, es muy raro. Lo más raro es que sea un autismo primario, o sea, que no está asociado a ninguna otra enfermedad neurológica. Pero es importante descartar que no haya. Y ahí es que participa el neurólogo pediatra. Ver si este perfil conductual de autismo está asociado a una enfermedad neurológica primaria. ¿Por qué nunca se debe obviar? ¿Por qué? Porque permite el conocimiento de una causa específica que permita cuantificar el riesgo genético. Por ejemplo, si el niño tiene un síndrome de X frágil, el síndrome de X frágil es una enfermedad genética que afecta a varones, que dentro de los síntomas implica un perfil conductual correspondiente a autismo. Es importante saber si el niño lo tiene, porque eso implicará el riesgo a los padres de tener otro hijo, que si ya tuvieron un varón con X frágil, es probablemente que el otro varón también lo tenga. ¿Por qué más? Porque la enfermedad de base contribuye a predecir el pronóstico. En el caso de que sea un síndrome de Rett, por ejemplo, si es una niña que cumple criterios de un síndrome de Rett, pues entonces yo podré predecir el pronóstico. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Porque esta nena va a tener una epilepsia refractaria que no se va a curar, que va a tener una microcefalia y que no va a hablar, que va a perder el lenguaje. También va a permitir tener aproximaciones terapéuticas más precisas en caso de que sea posible. Ciertas enfermedades metabólicas congénitas, como por ejemplo la fenilcetonuria, en su perfil conductual involucra una conducta como TEA. La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica que tiene tratamiento con una leche especial, que afortunadamente ahora, pues, en todo bebé recién nacido, cuando hacen el tamizaje metabólico ampliado, que le sacan la sangrecita del talón del pie, se puede descartar si hay. ¿Por qué también es importante tratar de identificarse en un diagnóstico etiológico? Porque permitirá relacionar el TEA con determinadas lesiones cerebrales. Existen enfermedades neurológicas, las neurocutáneas, que pueden incluir en su fenotipo conductual el autismo. Una de ellas es el complejo esclerosis tuberosa, que es una enfermedad neurológica que da tumores y que da epilepsia. También permite intuir en qué fase de desarrollo fetal se generan las alteraciones biológicas. Los niños con embriopatía por talidomida, los niños que han sido expuestos a ello, pueden tener más riesgo de autismo. Y también pues permitirá avanzar en las bases genéticas del autismo idiopático, conociendo pues si hay alguna alteración en los cromosomas que pueda predisponer. Pero para esto es la utilidad del neurólogo pediatra, para tratar de identificar si hay algún rasgo, algo en la exploración neurológica que uno hace que puede indicarme que este niño con un cuadro clínico de autismo no es un autismo primario, sino que puede estar asociado a una enfermedad neurológica. Aquí he puesto solo 3 ejemplos de los casos pues, más significativos. El síndrome de X frágil, como les mencionaba, son varones y tienen un fenotipo peculiar, como verán este nene. Tiene una carita alargada, una frente amplia, unas orejitas grandes y aladas, orejitas salientes, una mandíbula inferior prominente. Son altos, no suelen, son altos y delgados, tienen una hiperlaxitud, un macroorquidismo y tienen pues, no siempre hay un déficit intelectual, pueden tener una inteligencia dentro de lo normal, tienen trastornos del lenguaje que no siempre son graves, hay algunos que tienen un lenguaje normal, sino que un poco de retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Porque tiene el X frágil también un espectro de gravedad. Y lo principal, pues, que tiene una conducta compatible con autismo. El síndrome de Rett es una enfermedad genética de niñas. Son nenas que, como ven aquí la nena de la foto, tienen microcefalia, tienen déficit visual, desarrollan una epilepsia muy, muy compleja, una epilepsia refractaria, tienen problemas con la deglución y degustación y tienen una pérdida del uso de sus manitos porque hacen una estereotipia muy marcada como de lavado de manos. Entonces, como hacen esto, no pueden emplear sus manos de forma propositiva. Y tienen pues microcefalia, como ya lo mencioné.
Y obviamente la conducta, pues, compatible con autismo. Y la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad neurológica, un síndrome neurocutáneo, visto por los neurólogos, que se caracteriza porque el niño tiene estas manchas blancas. Por eso es que si ustedes alguna vez fueron a un neurólogo, verán que el neurólogo va y le ve la piel y le dice, tiene manchitas en la piel, manchitas blancas o manchitas cafés. Porque las enfermedades, algunas enfermedades neurológicas, pueden manifestarse con lesiones en la piel. Lesiones blancas, o estas placas cutáneas o angiofibromas faciales. Y estos niños pues tienen túberes corticales, por eso se llama esclerosis tuberosa, y la conducta típica es la de un niño con autismo. Las pruebas complementarias. No se requieren pruebas complementarias para la confirmación diagnóstica. No se requiere un electroencefalograma, no se requiere una resonancia, no se requiere un cariotipo, un estudio molecular, una tomografía, no. Para el diagnóstico de autismo no se requieren estas pruebas. Estas pruebas el neurólogo pediatra las pedirá cuando sospecha una comorbilidad o una etiología, como lo mencioné hace un momento. Si me parece que hay un X frágil, pues voy a hacer el estudio. ¿No? Si me parece que es una epilepsia lo que hay, pues entonces voy a hacer un electroencefalograma, ¿no? Pero de entrada, para diagnosticar autismo, no necesito estas pruebas, porque el diagnóstico de autismo es clínico y se respalda en la evaluación neuropsicológica, pero no se necesitan ni resonancias ni electros para el diagnóstico. ¿Cuándo está indicado hacer un electro en un niño con autismo o con sospecha de autismo? Pues cuando tiene historia clínica de convulsiones, obviamente. Si hay en la exploración neurológica alguna alteración neurológica que me pueda hacer sospechar de una epilepsia. Cuando se sospecha un síndrome de Landau-Kleffner, Landau-Kleffner es una epilepsia con afasia. Son niños que tenían un desarrollo del lenguaje que iba normal y un momento pierden el lenguaje. Pues si yo sospecho un Landau-Kleffner, ahí obviamente tengo que hacer un electro. Cuando veo una regresión muy marcada del desarrollo, cuando en la historia que cuentan los papás de que iba todo bien, ya comenzaba a decir mamá, papá, comenzaba a señalar y luego pues nada, como que se fue el niño. Cuando la regresión es muy marcada, ahí sí está justificado hacer un electro, ¿no? Y pues si en la opinión del clínico es importante descartar convulsiones, pero de entrada para confirmarlo no son necesarios. El tratamiento. El objetivo del tratamiento en autismo es maximizar la capacidad del niño para desempeñarse al reducir los síntomas de TEA y respaldar el desarrollo y el aprendizaje. En la actualidad no hay un tratamiento estándar. Las terapias son diferentes para cada persona. Las terapias tienen que ser individualizadas. Por un lado, porque cada individuo es distinto, cada persona es diferente. Y por otro lado, porque estamos hablando de un espectro. Entonces son muy variables en el nivel de intensidad y por lo tanto las terapias tienen que ser ajustadas al paciente. La mayoría de niños va a responder mejor a programas altamente estructurados y especializados. En algunos casos los tratamientos pueden ayudar a las personas con autismo a funcionar a niveles casi normales, que luego no necesitan ningún apoyo. Y es importante que el tratamiento se centre en las necesidades específicas de la persona más que en el nombre del diagnóstico. A veces sí me ha tocado ver pacientes pues, que ya han tenido 2 evaluaciones por diferentes neuropsicólogos o por otros colegas, o hasta 3 evaluaciones, y dicen, pero es que uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa, quiero saber qué mismo tiene, ¿no? ¿Cuál es el mensaje ahí? Si es que ha ido a una evaluación y ya con varios especialistas, es porque algo no está bien. Un desarrollo típico no hay. Entonces, si el niño está teniendo un desarrollo atípico al esperado para su edad, es porque necesita una terapia. No hay que romperse la cabeza en que, no, que es un TEA, que me dijeron que era TEA leve, no, que me dijeron que era un síndrome de Asperger, es que me dijeron que era un retraso global del desarrollo, no, que me dijeron que era un TEL pragmático, es que el otro me dice que simplemente es un retraso del lenguaje. No. Si hay un problema, tenemos que atenderle de acuerdo a las necesidades del niño y no rompernos la cabeza con que todos coincidan con el diagnóstico, ¿no? Los tipos de terapia. Aquí verán cuáles son los tipos de terapia aceptados científicamente por todas las, pues, los grupos serios de autismo, ¿no? He puesto aquí, pues, el CDC. Si ustedes se quieren meter el CDC de los Estados Unidos,
ven ahí autismo, van a ver cuáles son las terapias aceptadas por la ciencia, ¿no? Y son la terapia de manejo de la conducta, terapia cognitivo-conductual, la intervención temprana, las terapias educativas y basadas en la escuela, terapia para mejorar la atención conjunta, también tratamientos con fármacos. El único fármaco aprobado por el FDA hasta el momento es la risperidona, que si algunos lo habrán escuchado, se llama Gobal o Espirón. Pero es hasta el momento el único fármaco aprobado en niños con TEA por la FDA. La terapia nutricional, el CDC incluye la terapia nutricional, pero indica que tiene que ser realizado por un especialista en nutrición y hace la aclaración que hasta la actualidad las investigaciones disponibles no apoyan dietas sin gluten, sin caseína o sin ambos. No apoyan. Eso quiere decir que hasta el momento la investigación que tenemos no demuestra su utilidad, no demuestra que unos que han hecho dieta y otros sin dieta tienen una diferente evolución, no demostrado, pero lo dejan abierto, ¿no? Si usted quiere hacerlo, lo hace, pero hágalo con responsabilidad, con un especialista con nutrición, porque si vamos a hacer algo que todavía no está del todo demostrado, no vamos a causarle una malnutrición, ¿no? Si vamos a restringir alimentos, hacerlo correctamente para que tenga una buena nutrición, porque estamos tratando un cerebro en desarrollo. Estoy queriendo que se desarrolle bien, entonces no debe tener un déficit nutricional, sino todo lo contrario. También la terapia ocupacional, la terapia mediada por los padres, la fisioterapia, el entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales, la terapia del habla y del lenguaje, obviamente, son pilares fundamentales. Estas son las terapias aceptadas. Aquí verán que no dice nada de la baroterapia, de la cámara hiperbárica, de la estimulación cortical, del cannabis, de las gotitas de cloro, nada. Nada de eso está demostrado científicamente. Quería hacer énfasis en la intervención temprana porque, como mencioné anteriormente, influye positivamente en el pronóstico. Intervención temprana, los programas de intervención temprana incluyen un entrenamiento familiar, terapia del habla, fisioterapia también y servicios para poder prevenir el deterioro auditivo. Estas terapias se inician en edad muy temprana, en edad preescolar, entre los 2 o 3 años de edad. ¿Por qué? Porque este es el periodo de mayor plasticidad neuronal. La mayor plasticidad neuronal del cerebro es hasta los 3 años de edad. Después de los 3 años de edad, continúa la plasticidad, pero ya no es igual. O sea, un niño que tuvo una lesión cerebral, es un infarto, una hemorragia, cuando tenía 1 año, se va a recuperar de una forma más maravillosa que si la misma lesión la tiene un niño de 10 años. Y lo hará mucho mejor que si lo hace un adulto de 50, pues, ¿no? Porque conforme van pasando los años, la plasticidad va disminuyendo y su mayor capacidad de plasticidad está en los primeros 3 años. Entonces, por eso es que viene la intervención temprana. Porque en los primeros 3 años de vida es el periodo de mayor plasticidad cerebral y por lo tanto es cuando la probabilidad de que los tratamientos sean más efectivos a largo plazo. De hecho, hay pautas recientes que sugieren comenzar la intervención integrada en el desarrollo y en la conducta apenas se diagnostica o si hay una sospecha. O sea, ¿qué te dice? Si hay una sospecha de TEA, tú iníciale la intervención. Que si al final no tenía TEA, daño no le va a hacer. Pero si sí tenía, es tiempo que tú has ganado y por lo tanto favoreces a un pronóstico positivo. Quería esto que quede bien claro, que en el autismo el diagnóstico precoz y la intervención temprana son fundamentales porque van a influir en tener un pronóstico positivo y en algunos casos hasta que el paciente pierda ese diagnóstico. Muchas gracias. Veo aquí algunas preguntas. A ver, veo preguntas y respuestas de el doctor Shapiro Taranto. Dice, ante criterios diagnósticos tan definidos, ¿cómo puede ser posible catalogar un TEA leve
considerando situaciones como monotonías, como un patrón de comportamiento anormal. Ya, es que, bueno, yo he hecho un resumen, pero el DSM-5 es mucho más explícito. Yo no he hecho mucho énfasis en cómo especificar el nivel, pero por resumirlo, o sea, el nivel de TEA 1, 2 o 3 lo pone el DSM-5 separando los dos síntomas nucleares, la comunicación social y los comportamientos restringidos. Y dice, cuando es leve, es cuando necesita una ayuda leve en ambos patrones. Es moderado cuando necesita una ayuda notable. Y es grave o severo cuando la ayuda tiene que ser imprescindible o si no el niño no puede tener un funcionamiento normal. O sea, tiene muchos matices, ¿ya? Por eso es que es importante tener el conocimiento del DSM-5 para poder hacer bien el diagnóstico, no solamente de si tiene TEA o no, sino en qué nivel está, porque tiene que cumplir determinados criterios. Y qué tan fundamental es la terapia del lenguaje en aquellos pacientes que en sí no poseen un trastorno de lenguaje asociado. ¿Se puede desistir de la misma o es necesaria para desarrollar en ellos las funciones de comunicación social? Claro, es que el lenguaje tiene dos vertientes y tiene dos componentes. El lenguaje tiene la vertiente expresiva y la vertiente comprensiva. Expresiva es lo que yo hablo, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo, y comprensiva lo que yo comprendo de lo que me dicen. Pero a la vez tiene dos componentes, los componentes formales y los componentes funcionales. Los componentes formales se refieren a la fonología, o sea, cómo yo articulo las palabras, la sintaxis, que es cómo yo ordeno mis frases, no digo sujeto, verbo y predicado, y la semántica, o sea, el significado de lo que yo digo. Esos son los aspectos formales, pero están los aspectos funcionales, que eso es el lenguaje no verbal, que es lo que fundamentalmente está afectado en el autismo, es el lenguaje no verbal, lo que decía, estos gestos que yo empleo cuando me comunico, ¿ya? Cómo pongo la cara, cómo muevo las manos, las muecas que hago, ¿no? Si muestro que estoy cansada o si estoy enfadada. Eso es el lenguaje no verbal, incluso el sarcasmo en mis palabras. Y eso es lo que está afectado en el autismo. Si el niño con TEA no tiene un trastorno del lenguaje, de los aspectos formales, pero sí tiene de la pragmática, que son los aspectos funcionales. Entonces, su terapia de lenguaje tiene que ir dirigida a los aspectos no verbales del lenguaje. Muchas gracias, Paula Zambrano, por su felicitación. ¿Había alguien más aquí que tenía algo en el chat? Doctor, ¿es necesario hacer una cita en su especialidad o los pediatras generales están preparados para diagnosticar o ver que algo está pasando? O sea, los pediatras pueden notar y es imprescindible que el pediatra se dé cuenta de que pasa algo, ¿no? Es como en las escuelas. En la escuela el profesor también le salta la alarma. ¿Por qué el profesor y el pediatra tendrá esa sensibilidad para que le salte la alarma? ¿Por qué? Porque el pediatra está acostumbrado a ver niños sanos. El pediatra ve niños en todas sus edades y entonces va a ver, está acostumbrado a ver niños de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años con patrones de conducta típicos. Y cuando ve un niño de una edad determinada y ve que no tiene el patrón de conducta típico acostumbrado a ver, pues le va a saltar la alarma. Lo mismo le ocurrirá al profesor. El profesor que tiene en su aula 20 niños de 5 años, pues está acostumbrado a los patrones de conducta típicos de esos niños. Y cuando ve que uno no tiene ese patrón conductual, sino que es un poco peculiar, le va a saltar la alarma. Por eso a veces cuando el papito me dice, no, es que la profesora me dice tal cosa, ellos me dijeron eso y no era, no, o sea, no lo tome a mal, tómelo a bien, porque entonces la profesora está siendo responsable, que si a ella algo le ha saltado la alarma, en su deber está comunicarlo, sabe que algo aquí me parece que no está bien, puede que me equivoque, ¿no? Pero es importante avisarle a los padres, indica eso una responsabilidad. Entonces, a lo que iba, los pediatras, claro que pueden detectarlo, es más, el MCHAT, que es el cuestionario de cribado que presenté, está destinado a los pediatras, ¿ya? Porque es un cribado de autismo. Si me da un cribado positivo, ahí debo derivarlo al especialista. Que sí,
puede ir tranquilamente al neuropsicólogo y, como les decía, el neuropsicólogo, el psicopedagogo, puede hacer el diagnóstico, pero ¿dónde va la utilidad del neurólogo pediatra? O sea, ¿dónde va mi utilidad? En ir a ver, en tratar de identificar si hay un diagnóstico etiológico. O sea, si este autismo es primario o si es secundario a una enfermedad neurológica. Esa es mi función, ir a hacer una exploración neurológica sistematizada e identificar, hay macrocefalia, hay microcefalia, hay manchas en la piel, hay estigmas neurocutáneos, ¿no? En la historia clínica, tiene un sueño raro, ha hecho movimientos raros, se queda a veces con la mirada perdida, ¿no? Tratar de ver si hay algún tipo de convulsión atípica que me obliga a hacer un electroencefalograma o no. Esa es mi función, tratar de ver si hay una enfermedad neurológica asociada al autismo. Y luego, para ver si hay una comorbilidad, porque como si vieron, el trastorno del espectro del autismo, así como los otros trastornos de neurodesarrollo, son muy comórbidos, pues tengo que identificar una comorbilidad. Entonces, esa es mi función. Pero realmente, una vez que el neurólogo pediatra diagnostica, pues ya no necesito seguirlo viendo, sino cada 6 meses o al año, o si no, pues ya no lo veo más, porque ya luego todo tiene que centrarse en la terapia. Ahí ya van a ser de la mano con el terapeuta. Esta pregunta. Si es un niño, dice, buenas noches, ¿a qué especialista se debe acudir si se tiene sospecha de autismo en un niño de 2 años? ¿Al neuropediatra o al psicólogo clínico infantil? Pues bueno, podría comenzar con el psicólogo clínico infantil y en función de lo que el psicólogo vea, pues puede acudir al neurólogo pediatra. Pero vamos, de la mano pueden ser, pero como le digo, se complementan. El neurólogo pediatra necesita del neuropsicólogo porque esos test, el que mostré, el CARS, el ADR, fue el nombre del otro, el ADOS, no los pasa el neurólogo pediatra, yo no paso esos cuestionarios. Para pasar esos cuestionarios se requiere un entrenamiento y los entrenados en eso es el neuropsicólogo. Entonces, son de la mano, o sea, se complementan tanto el neurólogo pediatra como el psicólogo infantil. A ver si tengo otra pregunta. Sí, pregunta Alexandra Carrera de Gavilanes. Felicitaciones, muchas gracias. Es importante hacer más de estas exposiciones. Hay mucha confusión en padres sobre terapias a realizar. Casi a todos más les preocupa el lenguaje y en otras áreas con su regulación y atención para que esta terapia sea bien incorporada. Sí, es importante. Por eso puse toda esa lista de las terapias que están aceptadas, ¿ya? Porque hay muchos tipos, ¿no? Y también según la escuela del terapeuta donde uno va a llevar al paciente, pues tendrá más experiencia o más afinidad con una determinada terapia, ¿no? O sea, hay variedad y todo se ajusta al paciente, ¿no? Al paciente y a la intensidad del TEA que presente. Podría decir que de forma general, ¿no? Pero esto es muy variable. Es poco variable, pero de forma general se suele iniciar la terapia del niño con TEA con una terapia ocupacional, porque la mayoría tiene un déficit en la motricidad. Incluso el TEA leve tiene una motricidad fina o una motricidad gruesa también deficiente, entonces requieren terapia ocupacional, también terapia de modificación de conducta por esa rigidez cognitiva, ¿no? Y cuando ya está más grandecito, se puede asociar la terapia del lenguaje, pero cuando uno recién comienza, imagínate un niño muy pequeño, irse de cabeza con una terapia del lenguaje puede ser complicado, ¿no? Otra pregunta, ¿los chicos hiperactivos tienen autismo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Como mencioné, dentro de los trastornos del neurodesarrollo están el trastorno del espectro del autismo que he mencionado, también está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese es el trastorno a cuyos niños se les dice los niños hiperactivos,
porque el trastorno por déficit de atención e hiperactividad hay de 3 subtipos, el que es solo inatento, el que es solo hiperactivo y el que es mixto, inatento e hiperactivo, ¿ya? No es lo mismo el niño con TDAH, que es el niño hiperactivo, que el niño con autismo, porque son 2 trastornos de neurodesarrollo distintos, pero pueden ser comórbidos. O sea, un niño con TEA puede además tener un patrón de conducta que sea compatible y cumpla criterios diagnósticos de un TDAH. O sea, pero son 2 trastornos de neurodesarrollo distintos. Buenas noches, ¿me puede ayudar a confirmar si una persona diagnosticada con TEA puede llegar a desarrollar convulsiones? Claro que sí, es lo que mencionaba de las comorbilidades, ¿no? Existen comorbilidades con enfermedades neurológicas y una de ellas es la epilepsia, ¿sí? No sabría decirles ahora con exactitud el porcentaje, pero si se estima que en la población general la prevalencia de epilepsia va entre el 0,5 y 1%, en el autismo es un poco más. O sea, sí hay un mayor riesgo de tener epilepsia en los niños con autismo que en los que no tienen. Es una comorbilidad. Y esa es otra de la utilidad del neurólogo pediatra. El diagnosticarle, si se diagnostica, tratarlo, ¿no? A ver, ¿qué dice? Como padres, ¿qué podemos hacer respecto a terapias para ayudar a los niños? A ver, a un niño con un desarrollo típico, realmente pues no se necesita ninguna terapia, sino se requiere la crianza normal. Sino es que eso es lo que aún no sabemos, ¿no? Pero estoy segura que de aquí en unos 5 años o más se podrá hablar más de ello. Pero los niños de ahora, o sea, nuestros niños, estos niños que tendrán 5 a 10 años, ¿no? Son niños que han tenido una crianza distinta a la que nosotros hemos tenido. Y ellos han sido criados en un ambiente con una alta exposición a pantallas, ¿ya? Porque antes, pues en nuestra época, pues primero que no habían celulares, luego cuando fuimos a la universidad era suerte tener un celular y luego pues tener un smartphone, wow, ¿no? Pero ahora pues todo el mundo tiene un smartphone y el smartphone pues lo tiene el niño y ahí está viendo, ¿no? Luego la tablet también, casi todo el mundo tiene una tablet, computadora lo mismo. Entonces los niños, esta generación, ¿no? Está criándose con una alta exposición a pantallas que le resta oportunidad de interacción social, ¿no? Porque lo que nosotros teníamos, pues de vernos con nuestra vecina, hacernos amigos del niño vecino, ir a jugar ahí en el parque, con los vecinos del barrio, pues ya no hay tanto, porque ahora su interacción va con la pantalla, ¿no? Con el Roblox o estos otros juegos que no sé cómo se llaman, así como se ven los amigos. Y si esto le sumamos la pandemia, pues vamos re mal, ¿no? Entonces, aún esto no se ha estudiado, probablemente que de aquí en más años se verán las consecuencias en el desarrollo, en el neurodesarrollo de la pandemia y del abuso de las pantallas en los niños, pero ya se puede ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que cómo se puede ayudar a los niños? Si antes era como lo más normal, la crianza normal era que el niño haga los amigos del barrio, pues ahora hay que fomentárselo, porque como si no, solamente pasa con la pantalla, pues tenemos que decirle, no, anda a verte con tus amigos, fomentarle relación social, porque es lo que están perdiendo, ¿no? No está desarrollando esas habilidades, ¿no? Si una persona fue diagnosticada con autismo leve, igual puede llegar a desarrollar convulsiones, claro, porque no, o sea, la comorbilidad de la epilepsia con el autismo no depende del nivel, o sea, no depende que si el nivel es grave tiene más probabilidad de epilepsia, no, o sea, es el mismo riesgo de comorbilidad, pero no quiere decir que todos los niños con autismo tengan, o sea, es una comorbilidad más. Otra pregunta más. Cuando se refiere a caminar en puntillas como signos de alerta, ¿se refiere a que los niños lo hagan continuamente o de repente? Suele ser en el niño con TEA, cuando tiene la estereotipia de caminar de puntillas, suele serlo cuando comienza con la marcha y habitualmente lo hace asociando otra estereotipia. Habitualmente anda de puntillas y hace un aleteo, pero hay que poder interpretar bien eso. No todo niño que camina de puntillas tiene autismo.
hay enfermedades neurológicas, unas enfermedades musculares, básicamente la enfermedad de Duchenne, que el niño camina de puntillas y el niño tiene autismo. Puede que haya un niño con Duchenne con autismo, pero el solo hecho de caminar de puntillas no es un signo de autismo, sino hay que sumar los signos de alerta, ¿no? Si solo camina de puntillas y nada más, pero tiene una interacción social, señala, te mira los ojos, te habla perfecto, es requete amiguero, conversa, no voy a pensar que tiene un autismo, ¿no? O sea, hay que tener primero en cuenta que el autismo, para hacerlo sencillo, es una dificultad en la comunicación social, ¿no? Eso es lo primero. Si yo veo una dificultad en comunicarme con ese niño o que ese niño se comunique y además pues hay un aleteo, hay marchita de puntillas, ¿no? No señala, no te mira los ojos, ¿no? Va sumando cositas. El ir a guardería le ayuda también para incrementar la terapia del lenguaje, sí, ¿por qué? Porque en la guardería interaccionan con más niños, ¿no? Sino que viene el problema, ¿no? Riesgo-beneficio, ahorita con esto de la pandemia es todo muy complicado, pero sí, o sea, toda situación que favorezca la interacción social favorece la comunicación y favorece el lenguaje, porque el lenguaje es nuestro medio de comunicación. Aunque entramos un poco tarde, muchas gracias, muy interesante. Como docente, para poder trabajar con niños con autismo, su nivel de aprendizaje, ¿cuál sería? Por ejemplo, un niño de 11 años que esté en 8º año, ¿cuál sería su nivel o grado de aprendizaje? Bueno, aquí va nuevamente, ¿no? Lo que decía, lo que dice el DSM-5 y por qué es que dice que tiene que ser así, ¿no? El DSM-5, ¿qué nos dice? Yo tengo que diagnosticar el autismo, sí, tiene o no tiene autismo, pero tengo que además decir, ¿tiene o no tiene déficit intelectual? ¿Tiene o no tiene trastorno del lenguaje? ¿Tiene algún otro trastorno asociado? ¿No? Toda esa evaluación es imprescindible tenerla en cuenta a la hora que hago un diagnóstico y un manejo de autismo, porque no va a ser lo mismo un niño con TEA, ya sea un TEA leve, pero con un retraso mental, ¿no? Con un déficit intelectual, o un niño con un TEA moderado o grave, pero que tenga ciertos aspectos cognitivos superiores. Habrán visto a veces en la tele niños con un TEA muy grave que no hablan y hacen unos dibujos maravillosos, ¿no? O sea, es importante poder definir todos estos aspectos. Por eso es que la evaluación neuropsicológica es imprescindible en el diagnóstico de autismo, porque hay que especificar esos aspectos y con esos podremos entonces establecer cómo debe ser su aprendizaje. Si el niño con TEA, el que me pone de ejemplo, tiene 11 años y está en 8º, si él tiene un nivel intelectual normal, pues tiene que ser su nivel de aprendizaje normal, pues, porque no tendría dificultades. Su dificultad quizás podría ser en comprender cómo explica el profesor, por ejemplo, ¿no? O cumplir una comprensión muy literal de la explicación que hace el profesor. Pues entonces, ahí puede que requiera un refuerzo individual luego en casa, ¿no? O que se le dé las explicaciones de una forma muy simple, ¿no? No complicarle mucho porque si no, él, como no tiene esa comprensión no verbal, entonces se le va a hacer difícil. Pero si su inteligencia está dentro de lo normal, o sea, dentro de un CI normal, que es 90 más menos 10, no necesita ninguna adaptación curricular más que en la forma, ¿ya? Pero no en el contenido. Ahora, si es que es un niño con TEA y además tiene un déficit intelectual, pues la adaptación del aprendizaje tiene que ser ajustada a su nivel de desarrollo. Por ejemplo, tiene 11 años, pero tiene un CI de 50, eso es un retraso mental, bueno, un CI de 60, un retraso mental leve. Entonces estoy hablando de que tendrá una edad mental un poco la mitad de su edad, o sea, tiene 11 años, pero su edad mental sería de 6 años. Pues entonces su educación tiene que ser ajustada para su edad de desarrollo equivalente de 6 años. Pero si su inteligencia normal, pues no, tiene que recibir lo que reciben los niños de 8 años, perdón, de 11 años. ¿Cuál es el examen que descarta o confirma que una persona puede llegar a desarrollar convulsiones? Bueno, más que diagnóstico de convulsiones, es diagnóstico de epilepsia, ¿no? Epilepsia es la enfermedad, una enfermedad neurológica que te hace tener convulsiones, ¿no? Entonces, si una persona tiene convulsiones, tiene epilepsia. El diagnóstico de epilepsia requiere una historia clínica y un electrocefalograma patológico, ¿no? La historia clínica, porque es como yo voy a registrar, o sea, como yo voy a definir las convulsiones, qué tipo son, la característica de las mismas, y el electrocefalograma con el que yo puedo hacer la definición de epilepsia, ¿no?
no, el diagnóstico de epilepsia no solamente tiene epilepsia, sino el diagnóstico de epilepsia requiere especificar cuál es el tipo, porque el tratamiento va a depender del tipo de epilepsia, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se descarta y se confirma? Es con una buena historia clínica y con un electroencefalograma. Buenas noches, le comento que yo tengo un sobrino que tiene TEA, tiene 4 añitos, presenta un hiperactivismo alto, ausencia de sueño y solo pasa en la tarde. Claro, pues probablemente eso está complicando su evolución, ¿no? En los niños hay que tener muy en cuenta, el sueño es muy importante en el niño pequeño. En el niño pequeño, la falta de sueño no se manifiesta igual que en un adulto. Nosotros, si no dormimos, al día siguiente estamos que nos caemos de sueño. En un niño pequeño no. El niño pequeño que no duerme se pone más hiperactivo, se pone así como un terremoto y a veces uno le ve que quiere dormir y no puede porque se excita más. Por eso es muy importante que los niños duerman, sobre todo los niños con TEA. Incluso hubo un estudio que comparó niños con TEA que recibían, o sea, tenían el mismo nivel, recibían la misma terapia, unos dormían bien y los otros dormían mal. Y veían que los que dormían mal con la misma terapia no evolucionaban tan bien como los que dormían bien. Tengo otras preguntas. Buenas noches. ¿A qué edad es recomendable iniciar terapia del habla en estos niños? Es que la terapia, como lo mencioné, tiene que ser muy individualizada. O sea, habitualmente, como dije, de forma general, tienen que recibir su terapia ocupacional de modificación de conducta y una vez que el niño ya ha podido conectar con el terapeuta, poder iniciar la terapia del lenguaje, porque si no, pues el niño no va a seguir al terapeuta del lenguaje y va a ser una pérdida de tiempo. Entonces no es tanto una edad, sino cómo ha ido evolucionando con la terapia inicial, pero lo habitual no es irse de golpe, de entrada con la terapia del lenguaje. Lo habitual es iniciar con terapia ocupacional y de conducta y luego meternos con la terapia del habla, terapia del lenguaje. Así es, la posibilidad de desarrollar epilepsia es más alta en niños con autismo que sin él, claro, es lo que mencionaba. Gracias, Paola. Sobre la terapia del lenguaje, creo yo que sí se puede hacer desde el principio, pero quizás desde un enfoque más de estimulación de habilidades de comunicación y no desde el enfoque de rehabilitación, que es lo más tradicional en nuestro medio, claro. O sea, una terapia del lenguaje que vaya más a trabajar los aspectos funcionales del lenguaje, lo que decíamos, el lenguaje no verbal, ¿no? No los aspectos formales, o sea, no la fonología, la sintaxis, la semántica, o sea, no hacerle hablar, que repita las palabras, que diga la R, que diga la S, no, sino el uso funcional del lenguaje, que vaya más a trabajar el lenguaje no verbal. Para el electroencefalograma y el cribado de oído, ¿duermen al paciente? Sí. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, estamos hablando de niños, ¿no? Un adulto, pues no necesita que lo duerman para hacerse un electroencefalograma ni para hacerse unas automisiones acústicas o unos potenciales auditivos, que es como se evalúa la audición. Pero en un niño sí, porque estas pruebas, como lo que mide es actividad cerebral, el paciente tiene que estar quieto. Entonces, estén quietos media hora, un niño de 5 años, peor aún de 2 años, 3 años, imposible. Entonces lo tienen que dormir, porque si no, pues va a salir todo artefactado y el resultado pues no sirve. Otra pregunta, ¿qué tan normal es que un niño de 2 años sí juegue con su hermano de 4 años, pero cuando está con otros niños se la pasa corriendo, casi no interactúa con ellos? ¿Puede ser señal de autismo? O sea, por sí solo no, ¿no? Es importante el grafiquito que ponía, ¿no? Los signos de alarma, o sea, no es solo un signo, hay que sumar todo, o sea, no solamente el juego, sino ver, tiene un juego imaginativo, ¿no? Comienza el niño a coger el carrito y le hace un rum, 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 ¿no? O a los muñequitos los hace ahí, ¿cómo estás, no? Comienza a tener un juego imaginativo, te mira a los ojos cuando te habla, te señala, ¿no? Te llevan, aunque no te hable y decir, mira mamá, te enseña, ¿no? Como con los ojitos te dicen, mira mamá, aunque no te diga con la boca, mira mamá. O sea, hay que ver todos esos aspectos y ver, pues, si suman signos de alarma para sospecharlo. Pero uno solo no. Incluso en el MCHAT, que es el cuestionario de cribado, te dice, son 6 los ítems críticos, pero para decir que hay riesgo tienes que tener al menos 2. Si solo tienes un ítem crítico, no puedes decir que hay riesgo de autismo. O sea, un solo síntoma no lo es. Tiene que ser la suma de ellos. Para calmarle el hiperactivo, trastorno del lenguaje. No entiendo la pregunta.
Quizás me quisieron decir para calmar al hiperactivo, terapia de lenguaje. No, o sea, la hiperactividad requiere un manejo más conductual y dependiendo la edad hasta farmacológico. Una persona con autismo puede llegar a perder el audio, o sea, se refieren a que pueda perder la audición. No necesariamente, o sea, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, existe una enfermedad que es una epilepsia, existe una epilepsia que se llama síndrome de Landau-Kleffner, que son niños que tienen un desarrollo normal, incluso ellos comenzaron un lenguaje normal y de repente pierden lenguaje porque desarrollan algo que se llama agnosia auditiva verbal. Ellos no es que no oyen, ellos oyen, pero no logran interpretar el lenguaje, los sonidos verbales como lenguaje. Entonces son como sordos del lenguaje, pero no sordos de sonidos. O sea, ellos escuchan las palabras, pero no las interpretan como lenguaje, sino como un ruido, ¿ya? Estos formarían parte del trastorno desintegrativo. Ahora, otro matiz. Un niño sordo, los sordos genéticos, ¿no? Ellos al inicio comienzan a desarrollar lenguaje, comienzan con un balbuceo, pero como el desarrollo del lenguaje requiere un feedback, o sea, el desarrollo del lenguaje tiene una carga genética, pero también el ambiente, y el ambiente es el feedback de lo que él recibe de lo que escucha. Entonces, lo habitual de un niño sordo genético, o sea, que nace sordo, es que él comenzaba un balbuceo y luego lo pierde, y luego pues ya no desarrolla. ¿Por qué? Porque al no haber la audición, perdió ese feedback de lo que escuchaba que permitía el desarrollo normal del lenguaje. Ahora, que un niño con autismo puede llegar a perder el audio, sí, o sea, sería raro, pero ¿por qué puedes perder el audio? O sea, por una otitis media recurrente, un traumatismo auditivo, una toxicidad por algún antibiótico, como los aminoglucósidos, que eso sí te pueden dar sordera, una quimioterapia puede también, son fármacos fuertes que tienen ototoxicidad, pero de entrada, o sea, no tiene por qué ocurrir así. Ahora, es verdad, la hiperbilirrubinemia, que son aquellos bebés que nacen y se ponen muy, muy, muy amarillos, como secuela pueden darte sordera. O la infección congénita por citomegalovirus, como secuela puede darte sordera, ¿ya? O sea, como que hay un factor predisponente, pero de entrada el tener autismo no te aumenta el riesgo de tener sordera, ¿ya? Es más, perder la audición de causa idiopática, o sea, de causa porque te tocó la mala suerte, es muy raro. Habitualmente pierdes la audición por alguna enfermedad previa, ¿no? ¿Se puede revertir con terapias la no existencia del lenguaje corporal? Claro que sí, ese es el lenguaje no verbal, pues, ¿no? El lenguaje corporal es el lenguaje no verbal y la terapia que va a trabajar estos aspectos ayuda a eso, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mis niños para estimular el lenguaje? Leyéndole cuentos. Léale cuentos, cuéntele historias, luego pregúntele para que él le cuente la historia con sus palabras, converse con él, ¿no? Es la forma mejor de estimular el lenguaje. Bueno, Rosario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Brenner? ¿Qué tal? Excelente charla. Nos has adentrado en este mundo del autismo, la verdad. Gracias, me ha ayudado mucho a mí. Y gracias al público por haber interactuado, que ese es el objetivo de estas charlas. ¿Cómo te ha parecido la interacción con el público? Pues muy bien, les agradezco muchísimo por la participación, me han ayudado a poder profundizar en temas pues, que en un principio pues, no los mencioné, pero muy bien, o sea, eso denota el interés que cada vez hay más en la sociedad sobre el autismo y eso indica pues la concientización que se está haciendo, que está surgiendo su efecto. Igual, cualquier duda, estamos en las redes del Party Red, somos un equipo conformado por un grupo de médicos que queremos hacer justamente ayudar con difusión de charlas en la comunidad para detectar estas situaciones que a veces pasan desapercibido. Y la verdad que ha sido muy fructífero la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para también ya dar por finalizada y agradecer infinitamente a la doctora Rosario por esta magnífica charla. Me parece que no hay más
preguntas, no se olviden que nos pueden contactar en IRRED, tenemos páginas por Facebook, Instagram, el teléfono, ahí lo pueden ver en nuestra página web, y cualquier pregunta, háganosla llegar, que ahí estaremos. No sé. Bueno, un gusto a todos. Cualquier cosa, como dice el doctor Brenner Sabando, pues en mi red me pueden encontrar, en la página web están los contactos, ahí es donde atiendo. Chao y gracias a todos. Ok, Un que gusto. pasen bien. Chao, Chao. 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 Se parecía como que a mis clases. En mis clases, ¿sabes lo que hacían? ¿Qué hicieron? Puros niños prendían el micrófono cuando la maestra estaba hablando.